Polarización social, presentado por Leslie Blanco, Karina Donado, Luisa Valencia. La polarización social puede ser entendida como resultado de la desigualdad con ideologías entre los grupos, donde está entendida como el sistema de actitudes, valores, representaciones y creencias que busca modificar una situación política y socioeconómica. El término de polarización es entendido como un cambio de actitud, por lo que es importante, primero, aclarar que es actitud. El término actitud es definido como una organización relativamente estable de creencias, sentimientos y tendencias hacia algo o hacia alguien, en donde se da un cambio de actitudes. Una sociedad más polarizada tiende a estar menos cohesionada y a tener un mayor riesgo de inestabilidad social. De esta manera se puede entender como polarización social la tendencia de extremas o elementos de identidad que no son tan estables como parecen. Entre más haya confrontación, más esenciales se toman características más extremas y más opuestos. Un ejemplo de estos puede ser algo que abarca muchos hábitos. En el campo religioso hay diferentes tipos de religiones. Una de estas puede ser la cristiana y el ateísmo. En el cristianismo se puede ver la posibilidad de que se crea, y en el ateísmo, en el no creer. En la polarización resaltamos dos características importantes: la emocional y la característica racional. Las características emocionales son las leyes, las normas y las reglas que están regidas dentro de un grupo, que los lleva a ellos a modificar la conducta y el pensamiento referente a una postura en concreto. Lo opuesto de lo racional, que lo lleva a la conceptualización, a creer en el argumento que ellos tienen, en las bases que ellos tienen creadas dentro de ese grupo. Un ejemplo claro que nosotros podemos ver dentro de estos grupos son los partidos políticos. Mencionemos el Partido Conservador y el Partido Liberal. Estos dos grupos tienen sus normas y sus reglas, los cuales llevan a los integrantes de ese grupo a modificar la conducta y el comportamiento y el pensamiento que tienen frente al equipo rival. Se creen mejor que el equipo rival. Los conservadores se creen mejores que los liberales y los liberales se creen mejor que los conservadores. No existe un equilibrio entre estos dos. No existe un equilibrio. ¿Por qué? Porque ellos nunca van a aceptar que el liberal es mejor que el conservador y viceversa. Siempre va a tender una rivalidad en estos dos grupos porque uno va a creer ser mejor que el otro grupo. Entonces nosotros podemos ver que esto siempre lo va a llevar a ellos al rechazo por el otro grupo. Y podemos ver que se da una rivalidad, pero no se da una rivalidad violenta, sino una rivalidad del uno querer ser mejor que el otro. Aquí en este ejemplo podemos ver lo que es la polarización. ¿Cómo se da la polarización? Es el rechazo hacia la postura que tiene el otro grupo, hacia el concepto que tiene y las normas y las reglas que tiene el otro grupo. Generalmente las opiniones y las actitudes de las personas suelen ser reforzadas en un contexto grupal, puesto que los sujetos que pertenecen a un mismo grupo lo que hacen es colocar en situación de ventaja o favorecer las opiniones y aptitudes de ciertos miembros que representan los ideales del grupo, haciendo que se consoliden aún más las posturas frente a otro grupo. Este fenómeno es conocido como favoritismo endogrupal. Sabemos que la polarización es un fenómeno derivado de esas necesidades sociales y psicológicas, que es la diferenciación o comparación, la cual surge por el hecho de pertenecer a distintos contextos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo,
en un intercambio de estudiantes de diferentes regiones. En dicho intercambio, los estudiantes llevan consigo sus costumbres, ideologías y pensamientos, los cuales pueden crear prejuicios o estereotipos ante los otros grupos, estableciendo sesgos entre los endogrupos, limitándolos posiblemente a participar en actividades establecidas, discriminando también sus pensamientos, posturas e ideales. De suerte que cuando hablamos de diferenciación o favoritismo respecto a los miembros de nuestro propio grupo, en realidad estamos hablando de polarización. De acuerdo a lo anterior, la polarización es una medida de distanciamiento social entre los grupos, es decir, es el instrumento que utilizan los grupos para hacer estereotipos y discriminar, basados en los prejuicios. De hecho, la diferencia entre grupos lo que hace es colocar a las personas pertenecientes a grupos opuestos en una relación ambivalente, en cuyos polos se encuentran el favoritismo, la solidaridad y la cooperación. En el otro grupo, el desprecio y la hostilidad. Esta es la razón de ser de la discriminación, los estereotipos y del prejuicio, que son las tres manifestaciones de la polarización. Este conflicto intergrupal resulta decisivo para crear un clima de violencia u hostilidad que impregna la vida de determinados grupos y sociedades.